Hola, buenas, me llamo Richard, trabajo en unas instalaciones de Fundación Deportiva de Valencia. Mi empresa es Campus Sport y en el vídeo de hoy haremos unas abdominales, haremos unos ejercicios, varios ejercicios, ¿vale? Uno de ellos abdominales, igual hacemos unas sentadillas también, unas flexiones, ¿vale? Y nada, lo iremos compaginando con la brazada de pecho, ¿vale? La brazada de pecho es la brazada de estilo braza o, si no lo entiendes así, nadar de ranita, ¿vale? Los niños pequeños lo tienen enseguida cuando dices de ranita, ¿vale? Sería pues braza de pecho, ¿vale? Yo luego la explicaré. Así que nada, pues eso, hacemos un poquito de ejercicio, combinaremos con la brazada de pecho, más ejercicio, más brazada, más ejercicio y terminaremos con brazada de pecho, ¿vale? Y nada, antes de empezar, voy a dejar un enlace en la descripción del vídeo donde habrá una encuesta que podéis evaluar, ¿vale? Son unas preguntitas, en 1 minuto y medio las haces. Fundación Deportiva, pues ahora sí tiene que cambiar algunos ejercicios, alguna manera de explicar los vídeos para motivaros, para que hagáis ejercicio en casa, ¿vale? Porque, como todos sabemos, tenemos que quedar en casa, solo podemos salir en nuestro horario, hacer deporte, ir a caminar, y cuando estés en casa, pues nada, es momento de ver estos vídeos, hacer un poquito de ejercicio en casa. Son ejercicios muy básicos, muy prácticos, fácil de hacer, depende de lo que quieras cansarte, pues o lo haces una vez todos los ejercicios, o si necesitas un poquito más de movimiento, pues puedes hacer otra vez el vídeo, ¿vale? Eso ya a gusto de cada uno. Si con una vez que hagas todo el vídeo ya tienes bastante, pues nada, genial. Si necesitas más, lo vuelves, puedes hacer otra rueda, y si no, pues otra rueda. Como máximo son tres veces hacer los ejercicios del vídeo, ¿vale? Haces todo el vídeo, descansas, puedes hacerlo, descansas y lo haces todo otra vez, ¿vale? Eso ya depende de cada uno. Nada, mientras tanto, quédate en casa. Así que nada, ya después de tanta charla, pues nada, vamos a empezar. Lo que haremos es un calentamiento, como digo siempre, como no vamos a hacer mucho ejercicio muy intenso, ¿vale? En este vídeo, pues nada, con que estemos calentando 6, 7 minutos, 8 minutos o menos sobra, ¿vale? Si vas a tener un esfuerzo físico intenso, ¿vale? Porque cuando no dejes de ir a la calle, te vas a ir a correr 1 hora o 1 hora y media y pues nada, sí que es verdad que hay que estirar unos 15 o 20 minutos si tu cuerpo va a estar en un estado físico un poquito fuerte, ¿vale? Antes y después de cada entrenamiento siempre. En este caso, como no van a hacer mucho, como te he dicho, nada, 7 minutitos sobra, ¿vale? Así que nada, vamos a empezar a calentar, ¿vale? Vamos al trote, despacito, muy bien. A un lado y al otro, ¿vale? Muy bien, despacito. Adelante y atrás. Cruzamos las piernas, muy bien. Pies juntos, adelante y atrás. Rodillas arriba. Talones al culo. Muy bien. Alzamos los brazos. Movimientos circulares hacia adelante. Atrás. Paso la mano por detrás de la cabeza al brazo, ¿vale? Voy cambiando de un lado y al otro. Un lado y al otro. Vamos delante, nos cogemos. Damos un lado, estiramos el otro. Muy bien, movemos la cabecita. Adelante y atrás. Un lado y al otro. Miramos a un lado, miramos a otro lado. Movemos la cintura. Muy bien, sentido contrario.
Juntamos los pies y nos tocamos los dedos. Los dedos del suelo. Y nos estiramos atrás. ¿Vale? Venga, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Muy bien, cogemos de la rodilla y flexionamos las rodillas, no separando la planta del pie del suelo, ¿vale? Hasta donde podamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Muy bien, giramos ahora las rodillas. 1, 2, 3, 4, 5. Cambio de sentido. 1, 2, 3, 4 y 5. Muy bien. Hacemos una pierna, flexionamos la otra y bajamos la pierna que tenemos estirada. Andamos ahí. Cambio de pierna. Muy bien. Abrimos las piernas. ¿Vale? Y nos tocamos manos pie contrario. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Muy bien. Seguimos con las piernas abiertas. Giramos el tronco y la cadera. Un lado y al otro. Un lado y al otro. Andamos ahí. Ahora rebotamos 2 veces. 1 y 2. 1 y 2. 1 y 2. 1, ¿veis cómo reboto? Y 2. 1 y 2. Muy bien. Me estiro a un lado, el otro. Muy bien. Seguimos. Muy bien. Seguimos con las piernas abiertas. Toco el suelo. Enfrente, detrás. Me estiro. 1, 2 y 3, ¿vale? Primero bajo, luego atrás y me estiro atrás. Muy bien. 2 veces más. Y empezamos. Venga, una más. Muy bien. Nada, pues ya hemos calentado, ¿vale? Vamos a hacer los ejercicios. Terminado el calentamiento, vamos a empezar con los ejercicios, ¿vale? Primer ejercicio, 20 flexiones vamos a hacer, así, de primera, ¿vale? 20 flexiones, yo las iré contando y vosotros las vais haciendo también, ¿vale? A ver si se aparta la perrita. Venga, párate un poquito. Muy bien. No se me va a molestarla, pero... Venga, no, ahí no, afuera. Venga. Muy bien, 20 flexiones, ¿vale? ¿Preparados? ¿Listos? Ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Venga, 10 más. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 20. Muy bien. Arriba, descansamos. Vale, muy importante lo que os digo siempre, descansar 15-20 segunditos entre ejercicio y ejercicio para recuperar, ¿vale? Oxigenar y así no sufrir lesiones también, ¿vale? Tanto musculares como articulaciones. Nada. Brazada de pecho, ¿vale? La brazada de pecho empezaremos con los brazos estirados, casi juntitas las manos, ¿vale? ¿Vale? Como tengo las manos juntitas, casi, vale. Empezaremos con las manos estiradas, brazos estirados, casi pegadas las manos. ¿Veis cómo tengo la mano inclinada hacia afuera para arrastrar bien el agua, ¿vale? En el empuje, ¿vale? Yo haría el empuje hasta aquí, ¿veis? Pasaría por mi pecho, tocaría mi pecho con las manos y
Volvería a estirar, ¿vale? Repito, brazos estirados, palmas de las manos juntas, ¿vale? Ahora tiene que estar la palma boca abajo. Cuando vayamos a hacer el empuje, ¿vale? El agarre y empuje, lo que tenemos que hacer es inclinar un poquito la mano para agarrar bien el agua, empujar, ¿vale? Y tirar, ¿vale? El tirón ya es cuando damos la patada y nos estiramos, ¿vale? Repito, estiro los brazos, manos juntas, estiro las manos, empuje, mirad mis manos en qué posición están, ¿vale? Y la voy pasando por mi pecho y vuelvo, ¿vale? Levanto la cabeza, respiro y me estiro, ¿vale? Vamos a hacerlas 10 veces. Empezamos, ¿vale? La primera. 1, 2, 3, 4, muy bien. 5, hazlo despacito, ¿ves cómo lo hago despacito yo? 6, 7, 8, 9 y 10. Muy bien. Descansamos. Vamos a hacer la plancha, ¿vale? La plancha sabéis hacerlo todos, ¿no? Como así, con la toalla ahí, ¿vale? Ahí, aguanto ahí, ¿vale? Venga, yo ahora estoy, poneros, preparados, yo cuento, ¿eh? Hasta 30, ya. 1, 2, 3, el culo que no esté en pompa, ¿vale? Forma de plancha, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 20, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 30. Muy bien, arriba, damos la toalla. Muy bien. Vamos a hacer el mismo ejercicio, pero esta vez solo moveremos un brazo. Uno lo mantendremos estirado y nos centraremos solo en el brazo derecho, ¿vale? Pero haría lo siguiente, haría lo mismo. Un brazo recto, agacho la cabeza, levanto, respiro y cuando voy a hacer el tirón, agacho la cabeza. ¿Veis? Paso por el pecho y siempre tengo una estirada, ¿vale? Haremos 10 con cada brazo. Haremos 10 con el brazo derecho y luego cambiaremos al brazo izquierdo, ¿vale? ¿Preparados? ¿Listos? Ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Muy bien, relajamos un poquito. El otro brazo, ¿eh? Vale, ya estamos listas. Va. Ahora con el izquierdo, ¿vale? Agacho la cabeza. 1. Siempre rozamos el pecho, ¿vale? Para tener ahí, perdón, un punto de referencia siempre, ¿vale? Venga, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Muy bien. Vamos a hacer otras abdominales.
Muy bien. Haremos lo siguiente, mirad. ¿Vale? 1, 2, ¿vale? Sin llegar a poner la espalda en el suelo, ¿vale? No hay que llegar a colocarla otra vez. Una vez estás ya en esta posición, con bajar un poquito, sobra, no hay que poner la espalda otra vez en el suelo, ¿vale? Los riñones que estén pegados en el suelo, ¿vale? 1, empezamos. 1, 2, 3, 4, 5, hay que hacer turno al abdomen. 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, venga, 10 más. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 20. Bueno, 30 creo. Arriba. Muy bien. Descansamos, otra vez 20 segunditos. ¿Vale? Vale, haremos 3 con un brazo, luego haremos 3 con el otro, ¿vale? Y luego haremos 2 con los dos, 1 y 2, ¿vale? Sencillo. Lo repetiremos eso 3 veces, por 3. 3 con cada brazo, luego 2 dobles, lo repetimos otra vez y lo volvemos a repetir, ¿vale? ¿Preparadas? Tiramos los brazos. Sí, agachamos la cabeza. Empezamos con el derecho, venga, 1, 2 y 3. 1, 2, 3. El otro brazo, 1, 2, 3. Doble, 1, 2. Repito, con el derecho, 1, 2, 3. Cambio de brazo, 1, 2, 3. Doble ahora, 1, 2. Otra vez al derecho, 1, 2, 3. Izquierdo, 1, 2, 3. Doble ahora, 1 y 2. Muy bien. Ya hemos terminado con la abrazada de pecho. Terminaremos con otras abdominales, ¿vale? Vamos, últimas abdominales. Vale, me pongo así, la mano detrás de la cabeza y lo que hago es lo siguiente, levanto pies y abajo, sin llegar a tocar el suelo, a 2 dedos del suelo, ¿vale? Sin tocarlo, de arriba, 1, ¿vale? Hacemos 30 así, venga, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 20, 10 más, venga, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 20. Muy bien. Arriba. Muy bien. Pues nada, esto ha sido todo por hoy. Como os he dicho, si os habéis quedado con las ganas de hacer más ejercicio, hacéis otra rueda con el vídeo, ¿vale? Y volvéis a repetirlo todo otra vez, ¿vale? Que no pasaría nada. Como máximo son 3 repeticiones en cada vídeo, ¿vale? Así que nada, espero que os haya gustado el vídeo, ¿vale? Intento hacer lo mejor que puedo y ejercicios que a mí me gustan hacer realmente, ¿vale? Ejercicios que yo he practicado muchísimo y sigo haciendo, ¿vale? Digamos que esto para mí también es un entrenamiento, ¿vale? Yo, digamos que hago el vídeo para vosotros, pero yo al mismo tiempo lo estoy
realizando y todos los días hago ejercicio haciendo los vídeos, ¿vale? No hago un copia y pega, un corta y pega, ¿vale? Todos los días realizo los vídeos y hago ejercicio, ¿vale? Porque es lo que me gusta, hacer deporte en casa, ¿vale? Porque tenemos que estar en casa. Os dejaré un enlace en la descripción, ¿vale? Es una encuesta, la rellenáis, evaluáis qué tal os está pareciendo esta iniciativa, que ha tenido Fundación Deportiva de Valencia. Y nada, a partir de ahí, pues si Fundación tiene que cambiar algunas cosas, como está cambiando, de poner un logo al principio, ¿vale? Igual poner también lo de Valencia entrena en casa y ese tipo de cosas para mejorar la calidad de los vídeos y para que tengáis fácil acceso a ellos y demás. Pues nada, encantado yo de cambiar cosas y también aprender. Nada, mientras tanto quédate en casa, ¿vale? Y sale en tu horario, ¿vale? Todos tenemos un horario marcado, depende de la hora que tengas. Sales, haces deporte y cuando estés en casa, con estos vídeos puedes hacer y seguir haciendo deporte, ¿vale? Así que nada, es un placer y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego.